A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. En esta noche, como tantas, de jueves y cada 15 días, aparentemente en noviembre, ya estaremos con Marcianos cada jueves a la semana. Esperemos que esto se concrete, en eso estamos. Y Daniel Vanina, como todos los jueves de Marcianos, como ya nos tiene acostumbrados, en este nuestro cuarto programa que se cumple hoy, de Marcianos, seguirá desarrollando hoy, a la luz del materialismo dialéctico e histórico como nos tiene acostumbrados, las diferentes etapas en las cuales la humanidad fue alcanzando, desarrollando diversos estados civilizatorios. Desde aquellas hordas solidarias de la antigüedad del hombre primitivo, hasta estas hordas del sapiens sapiens, tal vez más cultas y tecnológicas, cibernéticas e instantáneas como el café soluble, que durante meses viajan a Marte para envidia de aquellas golondrinas que solo cumplen su ciclo de emigrar y regresar, de hombres que solo toman un desvencijado ómnibus para cubrir una jornada de 8 horas, que cuando regresen a su hogar pongan un plato en la mesa para seguir produciendo y reproduciendo la vida, de campesinos, de plantíos de maíz y de porotos que desde otros lugares hacen lo mismo, de nuestra querida Gea, que desde nuestra biosfera, con sus gases y colores, también sigue allí, ayudando el milagro de la vida para que esos astronautas que labran nuestro futuro en la galaxia sigan viendo desde tan lejos su natal planeta azul. Mujeres y hombres hubo ya, protagonistas de lo que fuimos y tal vez seríamos, vestidos de reyes y de plebeyos, de papales religiones, de sabias togas del saber y otorgar justicia, poderes decisorios de cómo o mejor gobernarnos y obedecer para ser mejores ciudadanos del mundo, de aquella mujer bíblica que dijo al rey Salomón: no parta el niño a la mitad, ella, la otra que lo reclama, es la madre, déselo a ella. Y aquel sabio rey Salomón dijo: no, tú eres su madre, tú quieres su vida. La justicia nunca es justa por mitades. Lo justo es un mundo para todos por igual, y de cada quien lo mejor de lo suyo para el bien común de todos. Quizás algún día de esto, como tantos días que venimos dialogando con Daniel Vanina, sea posible, y en eso estamos, aunque él, con su acaudalado saber y entender de las cosas y su saber netamente científico, hoy nos vaya a hablar de capitalismo en su fase imperialista y capitalismo neoliberal globalizado, perdón. Y bueno, como Machado entonces, en estos nuevos marcianos,
converso con el hombre que siempre va conmigo y quien solo espera hablarle a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, gracias Daniel, que me enseñó el secreto de la filantropía. Nos vamos a un hombre que suele recrear también a Machado, y que hoy nos va a hablar de que quizás no te vengan tiempos mejores. Aunque usted alguna vez me dijo que, Carlos, no desesperes, el capitalismo tiene los siglos contados. Pero antes de eso, parece que Serrat le dice a su padre algo muy distinto. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. En este jueves 14 de octubre del año 2021 volvemos a Marcianos. Este programa que actualmente cada 15 días va por la imprescindible a las 19:30. ¿Qué tal este primer miembro de nuestra tripulación marciana, Daniel Vanina? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal en los controles de la nave, vigilando nuestros decires, nuestros actuares y algunas cosas más de algunos desvaríos que de vez en cuando cometemos, señor Leo Pereira? Doctor Vanina, ¿qué tema nos trae hoy para desarrollar? La idea última es analizar la situación actual, el desarrollo del capitalismo en esta etapa, que yo defino como etapa, en este siglo XXI. Pero no sería posible o no tendría la significación que puede tener si no hacemos un poco de historia de todo esto, de cómo se implantó el capitalismo y de cómo se implantó una nueva fase allá por las finales del siglo XIX y principios del XX, que fue la fase imperialista. Los primeros esbozos llaman la atención, pero los primeros esbozos de trabajo tipo capitalista, de trabajo asalariado, arrancan ya por el siglo XIII. Se encuentran siervos de la gleba metidos en un feudo que en determinado momento y por determinadas circunstancias vendían su trabajo al feudo de al lado, a un feudo vecino, bajo la buena vista del señor feudal dueño del siervo, que así era, y se le pagaba a veces hasta en moneda. Es el primer trabajo remunerado como tal que se registra, en Europa obviamente. Después pasaron muchos años. Cuando usted me habla de remuneración, ¿de qué tipo era la remuneración? ¿Existía la moneda? En aquel tiempo sí, ya. Sí, ya. Sí, había hasta inflación ya. Mire usted. No, la inflación era porque las monedas de oro o la moneda de plata, que era la de curso más habitual, las rascaban y les valían por lo que pesaban. Por lo que pesaban. Y las rascaban, por lo tanto pesaban menos, y entonces había un proceso inflacionario que era rascar monedas. ¿Quién las acuñaba, Vanina?
Los distintos feudos. Los distintos feudos acuñaban la moneda. Se usaban mucho en el negocio internacional, que ya había negocio internacional. Ujú. Era con China o con el lejano oriente variado. Eran sedas, eran determinadas mercancías. Y fue el comienzo de las ciudades, que estaban en la cruz de los caminos, generalmente protegidas, al borde de algún río, mar, etcétera, y la ciudad puerto, y así arrancó, como siempre, desigual, combinado, de a poco, a veces casi imperceptible ese camino. Bueno, pero ese camino transcurrió siglo XVII, XVIII, comienzo del XIX, en la época que se llamó el mercantilismo, tal descubrimiento de América, el desarrollo de la marina, con todo lo que contenía de desarrollo tecnológico vinculado a la industria marítima, la brújula, el uso sistematizado de la brújula, etcétera. Y Marx, en forma creo que genial, define 4 premisas para que aparezca el capitalismo. Esto es una cosa muy conocida. Las 4 premisas, que si se daban esas 4 premisas, se daba el capitalismo. Eran premisas necesarias y suficientes. Primero, el trabajo, fuerza de trabajo libre. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede tolerar una situación de dependencia servil. La relación servil impedía eso. Entonces, el desarrollo del trasiego de los siervos, separándose de los señores y yendo a vivir en las ciudades, vinculándose a los comerciantes, vinculándose a la aparición de los gremios, en tanto había determinadas actividades manuales, generalmente de tipo de pinturas, de herreros, de veleros, etcétera, etcétera, fue apareciendo fuerza de trabajo libre. La otra cosa era que el mercado feudal era insostenible, era que cada feudo cobraba lo que quería, hacía determinados impuestos, etcétera, que se decía que una mercancía que salía valía $1 en el sur de Francia, cuando llegaba al norte de Francia valía 10, 12, 15 veces más. Entonces fue necesario ponerse de acuerdo en los mercados nacionales. Y de alguna manera fue fruto, las naciones como tal las conocemos nosotros, son fruto de esa necesidad. Porque antes no había naciones, como las concebimos nosotros ahora. Las naciones son parte de conflictos que se van dando dentro de lo que es el feudalismo, que tenía condados, que tenía reinados, que tenía... claro. O sea que todas las regiones se configuraban en materia de clases dominantes y siervos, con determinados reyes, condes, duques, inclusive donde la iglesia también jugaba un papel en algunos países de Europa, como parte de la nobleza, prácticamente, ¿no? Con mucho poder político, ¿no? Sí, porque la iglesia... Y con ejércitos, inclusive. La iglesia propio. tenía una virtud rara que después creo que nunca va a pasar de vuelta, y es que tenía un enorme poder en la superestructura, porque era la ideología dominante. Pero también era dueña de tierras, muchas tierras, por diversos mecanismos. Inclusive los señores feudales al morir le donaban sus tierras, y así se acopiaban enormes cantidades de tierra. Tal vez algún noble, algún cura le sugirió al noble que sería bueno donarle a la iglesia, porque así se salvaba en el más allá. Pero bueno, eso es una suposición. La cuestión es que las tierras, la iglesia ocupó un papel importantísimo. Y en la Revolución Francesa aparecía como uno de los sectores dominantes, después lo veremos. Después se necesitaba el desarrollo de la fuerza productiva. Este es el elemento clave. Por ejemplo, en la crisis del siglo XIV, que fue terrible en la Europa medieval, porque había hambre, porque había miseria, porque se estaba agotando la forma de producir feudal de la época aquella, y arriba de eso, allá por el 1360 y pico, apareció la pandemia y se llevó duró varios años, y se llevó 1/3 de Europa.
Europa tenía alrededor de 75 millones, 80 millones de personas y murió un tercio de Europa. Lo cual sirvió para fomentar para provocar el agrandamiento de muchos de los nobles, porque había feudos enteros que quedaron sin nadie, y era ir a agarrar las tierras y apoderarse de ellas. Pero bueno, sin embargo, de esa situación desesperada, dice, bueno, esto se terminó, se cambió, chao, adiós feudalismo. No pasó eso. Hubo un proceso de refeudalización en el siglo XIV-XV, en donde apareció la variante monarca, que primero era uno entre iguales, pero después fue tomando otro carácter y empezó a ser muy predominante el monarca. Para la expresión máxima tal vez Luis XIV, ¿no? En Francia, l'état c'est moi, el Estado soy yo, que eso ya no era lo habitual en el medioevo típico, en la baja y en la alta y en la plena Edad Media, que va hasta el siglo XIII. El siglo XIV es el siglo clave porque ahí cambia. Pero entonces, ¿qué precisaba? ¿Qué no había en aquel tiempo? No había posibilidades, no había desarrollo tecnológico, no había posibilidades del comercio, no había posibilidades de lo que no existía era el vapor como descubrimiento útil para la industria. Entonces, la primera revolución industrial fue del siglo finales del XVII, principio del XVIII. Debemos ver a una Europa cerrada sobre sí misma, o sea, todo lo que existía como historia europea, o ya había determinada... Esa imagen yo creo que es válida para el feudalismo de la Alta Edad Media, del siglo IV, V, VI, VII, tal vez VIII. No soy un medievólogo. Pero después ya el comercio con China y con todo el Medio Oriente era muy grande. Pero es de la que usted me está hablando de la del 14, o sea que se va a ir desplazando hasta el 18. Sí, porque en finales del siglo XV descubren América, entre comillas, ¿no? Descubierta entre comillas. Y toda esa sucesión que usted me hablaba de que va a venir de todo el tema del vapor, de que se desarrollen determinadas técnicas de producción ya sea de la tierra o más avanzada, se va a saltar. Y la industria textil, la industria textil que fue masiva. La industria textil todo ese proceso se va a desarrollar dentro de Europa. Sí, claro, desde Europa. Y es antes del mercantilismo, digamos. Parte del Medio Oriente, porque el desarrollo del Islam fue muy precoz y muy grande, previo al desarrollo medieval europeo. La primera universidad del Islam fue en el siglo IX y la primera universidad de Occidente fue en el XI. Ahora parece poquito, pero son 200 años de diferencia. ¿Y la situación productiva, Vanina? O sea, un mayor saber de parte de los árabes, pero un menor desarrollo productivo, ¿o el desarrollo productivo era tal cual era el europeo? Hubo un enfrentamiento muy grande, cruzadas mediante, que no son solo un problema comercial de ir a influir o de conquistar tierras y cosas, pero sino que también tiene un componente supraestructural muy fuerte, porque era el pensamiento cristiano occidental veía que el sepulcro del Señor estaba en manos de los islámicos. De los sarracenos. Y la expansión islámica fue por todos lados, pero todo el norte de Europa, el norte de África, el sur de España, pero ya estamos hablando del 1400, Colón 1492, pero también los árabes llegaron hasta Hungría y se enfrentaron ahí, hasta Hungría y hasta hay una famosa batalla en Sarajevo, que está de moda, se puso de moda con el papá cuenta. Y hay una explicación de Sarajevo, una explicación teológica de Sarajevo. Ahí hubo una batalla donde un príncipe serbio
peleó a nombre de la cristiandad contra, no me acuerdo el nombre de un árabe, perdió, ganó el árabe y perdieron Sarajevo. Los serbios dicen que el corazón de Serbia está en Sarajevo. Mire usted. Y hay literatura, y hay canciones tradicionales, etcétera. Entonces, hay que ponerle ese componente para entender el sadismo terrible de los serbios cuando se enfrentaron en la guerra de 92, 93, 94, ahí fue el enfrentamiento. Ahora, fue un genocidio. A usted que nunca le van a cerrar los tiempos y le van a seguir sin cerrar dentro de Marcianos, salvo ahora cuando tengamos un programa toda la semana. Pero en función de sus anotaciones y en función del tiempo que le queda y en función de la ansiedad que usted siempre que lo invade, evidentemente puede que no le dé para cerrar. Pero yo le voy a mandar un desafío más grande todavía, porque le digo, así como existía esta situación en Europa, en el sentido productivo, en el sentido de que van a venir mayores desarrollos, que va a venir el renacimiento y que van a venir una montaña de cosas, el desarrollo de las ciencias y demás. El Estado europeo era esto. Pero muchos acusan a muchos analistas de que son muy eurocéntricos y dicen que cuando pasan cosas en Europa, ¿qué es lo que pasaba en el resto del mundo? ¿El resto del mundo estaba atrasado y Europa estaba más avanzada o la cosa era al revés? No, creo que estaba... Antes, y para incentivarlo bastante de que usted me responda a esta pregunta, le digo cómo viene viendo parte de la audiencia las cosas que yo a veces descalifico de nuestros desvaríos. Como se nos dice alguien, porque se está produciendo nuestros programas en YouTube, gracias y volvemos a agradecerle a nuestro amigo Emiliano Cardoso Campi, que es el que lo sube cada 15 días y después va a tener que hacerlo cada semana. Le cuento lo siguiente. Dice, El arte de la moto, un hombre que aparece en YouTube. Hace unas semanas el comentario. Muy bueno el programa, una disección detallada, amena, histórica y objetiva, que es la socialdemocracia, que fue a lo que nos dedicamos en el programa pasado. Orígenes, trayectoria y objetivo ideológico como movimiento reformista y nunca revolucionario del orden capitalista establecido. La nota llega a conclusiones que son inevitables e ineludibles, lo que rescata del futuro pasado, la validez de definir muchos de los gobiernos populares como reformistas simplemente y no revolucionarios. Recuperar la categoría de reformismo usada en el siglo XX nos libera de esa confusión de la que somos presas en esta parte del siglo, cuando vemos que en poco o en nada muchos movimientos populares y gobiernos traen esa impronta de cambio y renovación en lo económico, pero también y más aún en lo cultural, artístico y filosófico. El reformismo no transforma la sociedad con la potencia e imaginación y profundidad que la izquierda produjo en la última centuria. Tal lo que nos dice El arte de la moto, que lo fui a ver y está lleno de Harley Davidson y todo lo demás. Bueno, está 098 190 384, vía de comunicación con nosotros. Pueden hacerlo en clave de WhatsApp o pueden hacerlo directamente a este teléfono. También estamos en Marcianos con X, todo con minúscula, 36@gmail.com. Hemos recibido muchos mensajes más por vía de WhatsApp. Continúe usted, doctor Vanina. Bueno, teniendo esos tres ingredientes, la cuarta premisa es una de las premisas más importantes. Es la riqueza, no me sale el término. La acumulación primitiva de capital. Es la imagen
de que nos vende el capitalismo, la imagen del tío rico, el tío del Pato Donald, que con $1 comienza y se hace millonario, puede haber existido, es la imagen que sigue vendiendo ahora, cuando dicen que hay dos jóvenes emprendedores, genios de la ingeniería, que se juntan en un taller mecánico, fabrican un invento y a los pocos meses facturan millones de dólares. Esta imagen no es real. Lo real es que ese capital original fue una acumulación que nació, más decía, de la sangre de los pueblos oprimidos, porque fue la plusvalía que se generó en América Latina con el trabajo indígena y la plusvalía que se generó con el trabajo del negro africano aquí en las minas de oro, etcétera, etcétera, o en el algodón al sur de Estados Unidos. Esto permitió una gran afluencia de riqueza de América, de África, hacia Europa, y eso fue lo que posibilitó el gran desarrollo de esa etapa, que después de varios tiempos, de varios años, se entró a llamar capitalismo de libre concurrencia. ¿Qué significaba? Que cualquiera que lograba conseguir un capital y un préstamo bancario, hacer algo, se metía y no había nada que estructuralmente le impidiera crear y crecer. Eso no va a ocurrir a partir de finales del siglo XIX, porque ese capitalismo, que fue el único que conoció Marx, el capitalismo de libre concurrencia, pasa a una etapa superior, que es el que vamos a tratar en la segunda parte, me parece. Tiene razón, porque usted mismo... porque tengo el teléfono... tiene el teléfono, el reloj. El reloj delante mío, y entonces de reloj me di cuenta que dice 20 horas 02 minutos, lo cual Leo Pereira agradece desde los controles enormemente este lujo de detalles que usted tiene, Daniel Vanina. Adelante, Leo, con la necesaria tanda. Retornamos a la noche de la imprescindible en esto que hemos denominado marcianos. Vías de comunicación 098-190-384. También pueden escribir largo a través de marcianos con X, con minúscula 36 @gmail.com. Doctor Daniel Vanina. Carlos. El desarrollo del capitalismo en esta etapa fue brutal, notable, restringido bastante a Europa. La primera revolución así clara fue la revolución inglesa de 1668, la revolución incruenta, se le llamó, algún escocés parece murió. Cromwell ahí, ¿no? Claro, tal cual. Donde no con determinadas características, fue bastante pacífica, no fue nada del otro mundo. La Revolución Francesa, la que todos conocemos, en 1700. En eso que usted nos explica, estructuras de producción que no se condicen con el desarrollo de las relaciones de producción o de las fuerzas productivas, algo así, ¿no? O sea, esta combinación contradictoria. De Marx, ¿Qué ocurre en ese momento en Inglaterra para que haya una revolución que es pacífica, tal cual usted la define? No, pero lo que pasa es que el grado de pacifismo va a depender de cómo se presentan las luchas en la superestructura. Uh-huh. Entonces, en Francia fue de una manera. En Prusia va a ser de otra manera, con la revolución tipo Juncker, pero unos cuantos años después de la Revolución Francesa. ¿Cuántos años? 50, 60, 70. Y la inglesa fue a la inglesa, donde un claro predominio de los señores feudales que se transformaban en burgueses e instalaban sus fábricas
fábricas que... ¿Te acuerdas que hay dos fábricas que son las fábricas del padre de Engels? Ah, sí. Está. Y era todo apuntando fundamentalmente a lo textil, que eso fue el gran boom. En ese punto en particular, y dado que usted aprovecha siempre a meter elementos didácticos, dado que nosotros nos escondemos la mano, somos revolucionarios, queremos que las revoluciones prosperen y se hagan. Y así como somos hinchas de la revolución en la época contemporánea, somos hinchas de la revolución en las épocas anteriores también. Yo recuerdo algo de algún profesor de historia que decía siempre, en comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, decía, en la francesa, el proletariado, los artesanos, los campesinos sublevados, digamos, derrocan a la monarquía francesa. En la inglesa, los campesinos, artesanos, siervos, sublevados, concilian con la monarquía inglesa. Esto así en lo que usted ha estudiado lo ven más o menos así. Sí, sí. Y Marx, ¿cómo caracterizaba las diferencias entre estas revoluciones? Si es que las caracterizaba. Marx está hablando con el manifiesto, por ejemplo, 50 años después de la Revolución Francesa, que es bastante. Sí. Pero yo el otro día me decía, es lo que le pasa a un joven estudiante veinteañero de acá con respecto a la dictadura del 73. Ya pasaron 50 años. Ya él no la tiene tan clara. No, él la leyó, pero no la vivió. Marx leyó y estaba muy fresco todo. Era casi, ¿no? Pues ya 50 años. Tanto Marx o Engels, creo que en el propio manifiesto lo dicen, estaban muy esperanzados en que se venía la revolución prusiana, la revolución en Alemania, porque dicen ellos, el desarrollo de la clase en Inglaterra en el siglo XVII era muy pobre comparado con el desarrollo de la francesa en el siglo XVIII, y la prusiana va a ser mucho más en el siglo XIX. Entonces, de esa esperanza salía aquello de que de repente la revolución en Alemania termina siendo una revolución proletaria. No lo fue, obviamente, pero apuntaba a ese razonamiento. Y dígame, Vanina, ¿esto tenía que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas también? Sí, inclusive claro, con la construcción de una cantidad de estructura productiva tipo fábricas y todo lo demás. Sí, claro. Inclusive el padre de Engels, alemán, creo que Engels nació en Alemania también, tenía fábricas en Inglaterra. Tenía dos fábricas en Inglaterra. Creo que dos, y la gerenteaba su hijo. Además de las que tenía en Alemania. Creo que en Alemania empezó con unas hilanderías y después Y a todo esto, ¿y el desarrollo productivo de Francia cómo era? ¿Era inferior al alemán? ¿Era superior? ¿Era igual al inglés? No tengo una idea clara, pero había... Creo que era en Francia las cosas fueron más rápidas y más claras. Rápidas. Y un enfrentamiento con una peculiaridad en las nuevas ideas, las famosas llamadas nuevas ideas, con el enciclopedismo, con Robespierre, con el de la división de poderes, ¿cómo era? No me sale, qué horrible la vejez. Montesquieu. Son franceses todos. Entonces, las nuevas ideas, las que van a cuestionar todas las viejas ideas, están sobre todo ahí, metidas en Francia, y son un elemento coagulante muy importante, muy, porque las ideas son lo que mueven a la gente. Marx en lo social observa mucho toda la temática de que la Francia es una generadora de revoluciones permanentes. Inclusive hay algunas en las cuales él las observa directamente, que son esas del 32, de los 40, del 48. Sí, después siguieron habiendo muchos enfrentamientos. Pero hay que concebir el capitalismo como un paso adelante de la humanidad, no como una cosa miserable y retroceso, porque hay que compararla con el feudalismo, no con lo que pasa ahora. Representó un salto en calidad. ¿Y qué es lo que pasa? En esos años del siglo XVII, XVIII y parte del XIX,
representó una mejor forma de vivir de la gente, incluido el proletariado, que primero trabajaba 14 horas y vivía hacinado en determinadas pensiones y cosas, que presentaba un panorama espantoso, pero que en la segunda mitad del siglo XIX mejoró la situación. Inclusive Marx y Engels, hablando del proletariado inglés, plantean que se aburguesó, que no tiene la fuerza que tenía antes. Aunque el primer conocimiento que entre ellos tienen, o que Marx tiene de Engels, es ese libro que publica Engels sobre la situación de la clase obrera inglesa. La clase obrera en Inglaterra. Que la trasuntaba como muy claro, terrible, ¿no? Sí, pero después mejoró. Después mejoró. Sin duda. Lo que he leído algo ha sido sobre el tema de la cuestión alemana, que ahí en 1848 se da como una posibilidad donde aquellos famosos 300 alemanes que le piden a Marx y a Engels que construya el documento de la Liga de los Comunistas, inclusive muchos de ellos van y participan directamente de un estado de sublevación revolucionaria, en la cual Engels, que además era un hombre que había aprendido, tenía formación militar, se convierte prácticamente en el edecán del jefe, del líder revolucionario, que también era otro militar en Alemania. Y después tiene que huye a Suiza y todo lo demás. Por aquel viejo cuento de que ni Marx ni Engels eran unos eruditos enciclopédicos que no tenían nada que ver con la acción revolucionaria, no, eran hombres de acción también. Pueden haberse dejado de serlo tiempo después. Esa revolución, yo me acuerdo que la caracterizan como una revolución en 1848, donde todavía había una situación imperial dentro de Alemania que podía ser semifeudal, ¿no? Tipo monárquico, aristocrática. Entonces no se sabía si derivaba, según ellos, a una revolución que podía ser proletaria, cosa un poco soñadora me parece, o camino de ser una revolución burguesa, más en profundidad. ¿Cómo fue? Que supongo que es lo que usted me iba a decir, sí. Un enorme desarrollo pero sobre todo lo que sucedió es que estuvo al borde de la segunda revolución industrial. Entonces eso le dio un enorme impulso. Por ejemplo, una de las cosas que hubo un desarrollo alemán distinto al de Francia y de Inglaterra fueron las sociedades anónimas. No había grandes capitales personales en Alemania, y tuvo necesidad de juntarse varios para fabricar cosas, para hacer cosas, para traducirlo en capital, todo eso, cosa que no ocurría en Inglaterra. El desarrollo de las sociedades anónimas es mayor en Alemania que en Inglaterra, en aquellos tiempos estamos hablando, ¿no? ¿Usted esa época la caracterizaría en materia revolucionaria como una época donde todavía hay una continuidad de esas revoluciones que usted caracterizaba, que avanzan en determinado momento y que las caracteriza como burguesas, no como... Sí, claro, estamos hablando de las revoluciones burguesas que consolidan el capitalismo en Europa. Perfecto. Con 1000 matices distintos, las cosas que estaban pasando en España, en Italia, todo es diferente, pero muy Alemania, Inglaterra y Francia son las potencias de aquel momento, con una peculiaridad, que al mismo tiempo que tenían mucha fuerza y se estaban instalando, empezaron a surgir las primeras limitaciones, porque habíamos hablado que el mercado eran mercados nacionales, muy limitados. Yo no recuerdo exactamente cuántos habitantes tiene Europa en la época de Marx, en la primera mitad del siglo, no me acuerdo. La minoría. Pero serían unos cientos de millones, no demasiados. Y tenía limitado el mercado, porque los pobres no son mercados, los pobres son sufrientes del capitalismo. Para tener mercados hay que ser proletario, tener plata mínimamente para comprar comida y comprar otras cosas, además de en esa época la idea de Ford ni ahí no existía. O sea, no, todavía no. Que tengan plata para comprar el auto que producen. Eso después, eso viene después. Claro, eso viene después. No, por eso le decía que ni ahí. Entonces las crisis, que eran fundamentalmente crisis de superproducción, se empezaron a suceder. Y cada vez más rápido y cada vez más largas. Entonces
se generó una situación de crisis en el medio del desarrollo, vamos a decir, y frenando la situación, hasta que se hace intolerable la situación. ¿Por dónde sale la cosa? La cosa sale por las colonias, porque en las colonias yo consigo más mercado, pero está bien, tengo un mercado cautivo, porque yo soy el dueño, España era el dueño del Uruguay, ¿no? De las Provincias Unidas, Río de la Plata, etcétera, etcétera, Bolivia, Perú, el oro, saco, pero no alcanzaba ya con eso. Yo necesito otra historia. Tengo que terminar de colonizar el mundo, por lo tanto me reúno allá. No fue como en los otros días, dijimos nosotros, era un error a finales de los 90, sino fue en el 84-85, en donde en Alemania, en Berlín, con el auspicio de Bismarck, se reúne y termina del reparto de África y de parte del Medio Oriente. Nos hacía una anotación un oyente, no lo recuerdo ahora, pero tenía razón. Fui a googlear. Y tenía razón. Es de noviembre del 1900. Un oyente desde Bruselas no hacía esta anotación, además usted no lo podía negar nunca. El tipo vive en Bélgica, además. Claro, entonces no fue en Bélgica, sino en Berlín. Y no fue Leopoldo, sino Bismarck. Me queda en la duda de por qué le regalaron el Congo a Leopoldo. Eso no lo he podido descubrir, porque descarto que sea de buena gente, que era la gran burguesía europea. Entre monarcas. Es como quítame de allá esas pajas. Sí, era un paisito. Al firme, con marcianos, como siempre, abrazos, Inocencio. Bueno, pero ¿qué había? Entonces, era necesario hacer algo. Planteémoslo de esta forma. ¿Y qué se podía hacer? Bueno, tenemos una herramienta nueva que se llama Segunda Revolución Industrial. Entonces había algunas cosas que habían mejorado terriblemente. Teníamos el telégrafo, la electricidad, el acero, la industria de guerra, el motor Otto. Motor Otto es el motor de combustión interna que es el automóvil, que termina siendo el automóvil, pero también termina siendo el tractor y mejora la industria de la producción industrial, de la producción de la tierra. Después ya casi en el siglo XX el petróleo y el ferrocarril. Ahora, todo eso no se podía producir y vender en Europa. No había quien lo comprara. ¿Quién lo tiene que comprar? El mundo. Entonces, aparece aparte una acumulación. ¿De dónde sacar capital para hacer todo eso? De una acumulación que se denominó capital financiero. La primera vez que se habló de capital financiero fue un tal Hilferding, que fue un alemán en 1909, marxista, afiliado y militante del Partido Socialdemócrata Alemán, que habló de capitalismo financiero con la unión de capital industrial, bancario y comercial. Lenin en el 16 escribe el famoso libro que era Imperialismo, etapa superior del capitalismo. Pero obviamente había leído el libro del del socialista alemán. Y entonces, ¿qué es? Es una nueva etapa de quehacer capitalista en el mundo, una expansión. ¿Por qué? Porque yo necesito ir a las colonias y a los países que no son colonias, y entonces empiezo a forjar a finales del siglo XIX, forjo los capitalistas desarrollados dependientes, y la dependencia es una de los signos que nos toca vivir a nosotros como países dependientes. No por maldad de los capitalistas europeos, sino porque ellos habían hecho el capitalismo 200 años antes y después lo exportaron para acá. Y aquí vinieron los Herford, vino el alambrado, vino la escuela obligatoria, y para todos, porque los obreros necesitaban saber leer y escribir, si no, no podían ni ser obreros de una fábrica. Claro que es muy bueno que toda la gente sepa leer y escribir, y Varela es un tipo extremadamente importante en el desarrollo de la escuela uruguaya, pero le venía exquisitamente bien al capitalismo que se estaba instaurando en Uruguay.
Pero esto pasa en toda América y en todo el mundo. Entonces, hay una enorme expansión porque hay un enorme desarrollo de la fuerza productiva. Piensen en el acero, la cantidad de acero que se producía, por ejemplo, cifras así, en 1800 y la que se aplica en 1850, es brutal la diferencia. Y entonces, ¿qué? Los ferrocarriles, el vapor, los barcos a vapor y de acero. La vela, chau, se acabó. Bueno, todo eso fue una enorme expansión al mundo. Y con una particularidad, se había terminado el capitalismo de libre concurrencia. Entonces aparecen los trusts y los holding. Lenin llega a decir que si él tiene que definir el imperialismo, dice, es la etapa monopólica del capital financiero. Una pregunta, Vanina, allí, como Estados Unidos, digamos, y Canadá tal vez, pero Estados Unidos fundamentalmente, tienen un desarrollo o en paralelo o a posteriori de todo el desarrollo capitalista europeo. Se dice que lo europeo céntrico tiene que ver con este análisis. Y usted me habla de que de pronto el desarrollo capitalista también tiene que generar un mercado donde toda esa enorme capacidad productiva se vuelque para dentro de un mercado que tenga un poder adquisitivo como para obtenerla. Los Estados Unidos en ese periodo de gran desarrollo capitalista europeo, ¿qué papel juegan? ¿Al igual que otra colonia o...? No, era una colonia muy especial. Muy especial. Por su tamaño, alguien decía con sarcasmo que tuvieron la suerte que los colonizara Inglaterra y no España. ¿Por qué? Porque España era muy feudal, muy primitiva, muy antigua, era la boca de Europa. Decía que todo el oro entraba por España y no se quedaba, se iba para todos lados, porque España compraba todo, no tenía una industria desarrollada, potente. Inglaterra todo lo contrario. Y como a su vecino México lo colonizó España justamente, sí. Ahí tenían como el mal ejemplo. En 1806 hubieron las primeras invasiones inglesas acá en el Río de la Plata. Así que estaban peleando. 1800 estaban peleando ya por mercados y por ríos. Y nosotros, pobrecitos uruguayos, nacimos en base a la necesidad de poner un estado tampón. Eso está muy conocido. Y cuando hablábamos de revoluciones, justamente, ¿y qué características tenían estas revoluciones? Digamos, los Estados Unidos tienen una revolución temprana también, como dice la canción, ¿no? En 1700 y algo, creo que es. Bueno, por allá andaba Artigas con anterior a la francesa. Con la cuestión de Massachusetts en su bolsillo, decía, con la Constitución de Massachusetts andaba Artigas como ejemplo, la de George Washington, no recuerdo los padres fundadores, que hablaban de los padres fundadores. Esta revolución, ¿en qué devino? ¿En revolución burguesa, desarrollista? Absolutamente. En los Estados Unidos. Sí. Lo más feudal era el sur, cuando seguían metiendo negros a trabajar en el algodón y en la fruta, etcétera, etcétera. ¿Y históricamente hay algún paralelismo o en definitiva hay un desarrollo de capital originario propio que después se convierten en una suerte de competencia, o hay algo de ligazón? No sé, dado que yo que sé que los primeros colonizadores de los Estados Unidos fueron franceses, ingleses, y que después los migrantes fueron pero anglosajones. notoriamente fue Inglaterra la gran invasora ahí, entre comillas, porque la llegada de los ingleses a Estados Unidos también es muy compleja, porque mucha gente en el Mayflower y todo eso iban disparando de la situación política que estaban viviendo en Inglaterra, no tanto económica, pero ahí se desarrolló un enorme desarrollo capitalista y después el Far West, y después que los indios Sioux le iban a ganar al capitalismo yanqui.
Yo era hincha de los indios. Sí, claro. Sí, uno es hincha por el más débil, pero generalmente triunfa. En la vida triunfan los más poderosos. Seguro, sin duda. Tal cual. Le comento que tenemos en la audiencia de Marcianos a Jorge Mafú, que es profesor de Historia Latinoamericana en una universidad, Jacksonville, puede ser, ¿cómo se pronunciaría? Jacksonville, creo que es profesor de Historia Latinoamericana allí, y bueno, y me ha dicho que cuando dispongamos de tiempo y veamos las formas en las que podamos comunicarnos con él está a nuestra disposición. Así que podemos saber por vía directa de qué es lo que está ocurriendo allá en las entrañas del imperialismo, hacia el cual usted va. Entonces, para terminar, diría yo, Lenin, ¿qué hace? Se enfrenta con toda esta situación que está viviendo Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, y define que hay que el imperialismo es una etapa superior, necesaria y última. Que es superior, ¿por qué? Porque implica un enorme desarrollo de fuerza productiva al mundo. Que es necesaria porque el capitalismo se estaba agotando en cuanto a mercados en Europa, limitados a los mercados nacionales europeos. Y última, porque él vio que estaba tambaleando el capitalismo. Creo que fue un error. Ahora, cuando yo digo que es un error lo de Lenin, muchos compañeros muy leninistas me saltan con las dos patas porque algo así como que Lenin nunca se equivocó. A mí me parece que 100 años después que Lenin haya planteado que era la última y no resultó ser la última, no le saca la genialidad de toda la interpretación político y económica que hace Lenin cuando define al imperialismo. Imperialismo que hay que decir otra cosa. Creo que nuestra audiencia y nosotros mismos es muy elemental lo que yo voy a plantear, pero hay gente que... Egipto es imperialista porque conquista tierras, los pueblos antiguos conquistaban, todo el mundo conquistaba tierras, pero no estamos hablando de ese imperialismo, estamos hablando de una etapa de desarrollo del capitalismo, y eso es que se junten el capital industrial, el bancario y el comercial, y unidos formen trust y holding, un trust, para poner el ejemplo más típico y uruguayo, el Anglo le compraba tierras y tenía ganado en Uruguay, tenía un frigorífico en Salto, tenían los Star, yo los llegué a ver, los Star eran una flota de barcos refrigerados, y llevaba, y en Inglaterra que había una red de carnicería que vendían carne para los ingleses, y pasaba lo mismo con la lana. ¿De dónde la sacaban? De la Patagonia. Y cuando hubo crisis, lo que pasa es que genera dependencia, y es inevitable que genere, no es por maldad. Cuando ellos tuvieron un problema de inflación en Inglaterra en esos años del siglo XIX, vino una crisis y terminó la Patagonia rebelde. O sea, los obreros de la Patagonia peleando y a sangre y fuego lo destruyeron. Entonces, ¿a qué voy? El trust, el monopolio, es el gran elemento organizador de la nueva etapa del capitalismo. Y nosotros en la próxima edición, creo que pues ya estamos ahí, el desafío es ver en lo que nosotros definimos como capitalismo neoliberal globalizado etapas similares, aunque distintas, pero similares a esto de necesaria, superior y última. Y yo en broma he dicho, el capitalismo neoliberal globalizado, etapa superior, necesaria y ojalá que última. Y ojalá que última.